unos recientes hechos ocurridos con las élites del mundo y las Naciones Unidas está escandalizando a muchos en todo el mundo, que según algunos manifiestan que con lo que hicieron, están mostrando que están listos para doblar las rodillas al anticristo en el momento que haga su aparición, y así entregarle el estandarte para ser coronado como el líder del mundo. Y es que diversos líderes políticos y diversos famosos han expresado su disgusto cuando las Naciones Unidas, así como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras entidades gubernamentales que se hacen llamar organismos mundiales, están ofreciendo su admiración y también sus condolencias por el fallecido presidente de Irán, Ebrahim Raisi, también conocido como el carnicero de Teherán, que como bien ya todos sabemos, que falleció en un accidente de helicóptero junto con el ministro de Asuntos Exteriores y otras autoridades que habían declarado profunda hostilidad y agresión hacia el pueblo de Israel, en donde el presidente de Irán se ganó el apodo del carnicero de Teherán, porque según algunas investigaciones, él dirigió ejecuciones masivas de prisioneros políticos y prisioneros por causa de su religión en 1988, y lo que ha generado conmoción en el mundo es porque las Naciones Unidas, así como otras entidades mundiales, guardaron minutos de silencio por el fallecido líder iraní hace horas atrás, y también izaron su bandera a media asta, como si estuvieran rindiendo honor y pleitesía a un héroe. Así también el Departamento de Estado de la Nación de Estados Unidos emitió un comunicado expresando condolencias por la muerte de Raisi, así como otras entidades y naciones también hicieron lo mismo, pero de una manera muy inusual, como si se tratara de algún personaje épico. La portavoz de la OTAN, por ejemplo, también compartió un comunicado ofreciendo condolencias por el presidente de Irán. Asimismo, el capellán del Senado estadounidense incluso ofreció una oración por el pueblo iraní que llora la muerte de su presidente. Todos estos actos han sido catalogados como insólitos e indignantes para muchos en diversas partes del globo. Por ejemplo, el famoso periodista judío americano llamado Ben Shapiro habló sobre la oración de apertura en el Senado americano que concluyó con una línea orando por el pueblo iraní que llora la muerte de su presidente, haciendo que este periodista califique dicha acción de blasfema. Es difícil pensar en algo más blasfemo. No soy cristiano, pero me imagino que es difícil pensar en algo más blasfemo para los cristianos que alabar a un dictador islámico que quería convertir al mundo por la fuerza, manifestó este periodista, mientras que el representante del Senado, debido a las fuertes críticas, respondió a los medios y defendió su decisión, que se sentía obligado a buscar compasión por el duelo, y dijo lo siguiente: ese mismo Cristo, cuando fue crucificado, las primeras palabras de sus labios fueron palabras que decían: perdónales, no saben lo que hacen. Estaba orando por sus verdugos, dijo el representante del Senado. Sin embargo, las críticas se extendieron aún mucho más, ya que usa las palabras de Jesús para hablar de este presidente. Pero curiosamente nunca hicieron ni pensaron eso cuando se trató de todas las víctimas y cristianos que atravesaron dura persecución por parte del presidente de Irán, y también por otros líderes islámicos. Fueron los comentarios más resaltantes sobre esto. El periodista Shapiro también manifestó indignación con respecto al momento de silencio que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guardó por el presidente de Irán. Shapiro dijo que no tenía conocimiento de que la ONU hiciera lo mismo por las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre, pero sí defendió al dictador que apoyó la masacre del 7 de octubre y a otros grupos extremistas. Él dijo: ¿por qué el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y la OTAN expresan sus condolencias por la muerte del carnicero de Teherán, Ebrahim Raisi? Porque Occidente tiene una enfermedad profunda y duradera, una creencia perversa de que todos los seres humanos son buenos y por tanto los malos pueden ser apaciguados y masajeados, manifestó este periodista famoso. Asimismo, el senador americano Tim Scott declaró que las Naciones Unidas y la administración de Biden deberían honrar a las víctimas del régimen iraní en lugar del carnicero de Teherán. Los homenajes a Raisi son una bofetada a todos aquellos que sufrieron bajo su reinado, dijo este senador. Además, agregó indignado por lo que en la actualidad está pasando con el mundo hacia Israel. Los estudiantes de Israel están siendo atacados con violencia y los rectores y administradores de las universidades que deberían defenderlos están cediendo ante la mafia radical y permitiendo que el caos se extienda, dijo este senador. El diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Yaki López, manifestó también:
Raisi es personalmente responsable de la muerte de miles de iraníes, así como de los ataques a Israel. ¡Qué desgracia que las Naciones Unidas se han vuelto completamente locas! El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, fue aún más enérgico en manifestar su conmoción y disgusto por el momento de silencio de las Naciones Unidas. Él dijo: «Guardaste un momento de silencio para conmemorar al presidente de Irán, asesino en masa. ¿Qué sigue? El Consejo guardará un momento de silencio por Bin Laden. Habrá una vigilia por Hitler. Esto es más que vergonzoso», dijo el embajador de Israel. Peor aún, que en las últimas horas, estas élites, como la Corte Penal Internacional, busquen oprimir la defensa de Israel y persiga a sus líderes. No hay duda que el mundo está cada vez peor y que las élites y gobiernos y organizaciones mundiales están siguiendo los pasos de lo inmoral y de la maldad cada vez más y más. Ahora, queda claro que el cristiano verdadero ora por los perdidos, oramos por nuestros enemigos y amamos a nuestro prójimo sin distinción de ningún tipo. Pero el mundo ora y clama por aquellos que les conviene para su promoción, pero no buscan el verdadero amor por el prójimo. Y esto porque estas élites aman la apostasía. Y Dios nos advirtió por medio de su palabra: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Es decir, siempre son los que dicen tener el Espíritu y piensan que quien no está de acuerdo con ellos causa las divisiones. Pero estos son los que causan divisiones, y estas élites y organizaciones mundiales son parte de esto. El verbo aquí es apodiorizo en el griego. Es lo que llamamos apax legomena. Esta es la única vez que se usa aquí. Significa hacer una distinción. Es decir, ellos se creen superiores, creen que están por encima y más allá. Son como los fariseos y desprecian a cualquiera en la iglesia que tuviera autoridad. El versículo 8 dice que rechazan la autoridad y sin duda se apegan a los ricos. En el verso 16 dice que halagaban a la gente para obtener ventaja. Eran arrogantes y los apóstatas siempre lo son. Creen haber llegado a la verdad. Y si logran engañar a la gente, eso solo alimenta su egoísmo. Por eso estos se hacen llamar parte de la élite. Hacen una separación entre ellos y todos los demás. Tenían sus propios estándares, su propio conjunto de reglas. Ahora, la derivación de la palabra fariseo proviene de la palabra hebrea que significa separar. Son gente que se divide. Y aquí Judas los designa como lo mismo. Ellos se separan. Creen que están en un nivel elevado. Esto es algo así como los gnósticos hace siglos atrás. Se burlan de los tontos de la iglesia, se burlan de aquellos que toman la palabra de Dios al pie de la letra, condenan a los verdaderos creyentes por no ser intelectuales, por carecer según ellos de fe y por no ser elevados, por no creer lo que ellos creen y siguen. Esos son los apóstatas, y los encontramos fuera, e increíblemente también dentro de la iglesia. Diótrefes fue uno de esos, en Tercera de Juan, a quien le encantaba tener la preeminencia. Se ven a sí mismos como la élite, y se exceden con su autopromoción. Tienen una mentalidad mundana, que viene del término griego suchikos. Seuch es el alma. La palabra significa literalmente que son sensuales, son anímicos. La palabra griega neuma es muy diferente, que significa espíritu, y esto pertenece al hombre, la conciencia de sí mismo, y que puede conocer a Dios. Pero aquí dice que no son neuma, ellos son suche, ellos son suchicos, que viene de lo sensual. Ellos afirman ver a Dios, conocer a Dios, hablar con Dios, porque están muy elevados por encima de todos nosotros. Y la verdad del asunto es que Dios no está haciendo nada con ellos. Porque en estos versículos dice que están privados del espíritu. Están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Son sensuales, no son espirituales. Pero ellos se jactan como si fueran una especie de aristocracia santificada, de élite, los elevados, la gente con el conocimiento secreto y los mensajes privados de Dios. Pero están vacíos del espíritu. Son fraudes religiosos, élites fraudulentos, organizaciones mundiales sin espíritu, sensuales y dominados por la carne. Hacen alarde de su religión, hacen alarde de su espiritualidad. Se ofrecen como portavoces de Dios, pero no lo son. Y tristemente, millones siguen sus enseñanzas y se han metido para pastorear iglesias, encabezar denominaciones, encabezar consejos, convenciones, escuelas, gobiernos y organizaciones mundiales. Pueden ser líderes religiosos mundiales,
Para muchos son héroes televisivos, pero la realidad es que son fraudes dominados por la lujuria, dominados por la sensualidad y vacíos del Espíritu Santo. Y su religión es un tipo de cristianismo retorcido que se adapta a su hipocresía. Y si tú eres parte de la verdad, sabrás discernir lo que es de Dios y lo que no lo es.